Saludos, soy Widalis Rivera Acevedo y les doy la bienvenida a Hablemos de Salud, un programa traído a ustedes gracias a MMM Multiclínica, un foro en el que le llevamos información importante para su bienestar. Esta tarde estaremos conversando sobre las enfermedades endocrinas y cómo tratarlas. Con nosotros se encuentra el doctor Luis Hernández, endocrinólogo, para informarnos más sobre estas enfermedades. Gracias por estar con nosotros, doctor. Le damos la más bienvenida a Hablemos de Salud. Muchas gracias, Widali, un verdadero placer y un gusto, ¿verdad?, poder compartir información con todos los radioescuchas y las personas que nos ven. Vamos a empezar obviamente por el principio, doctor. Vamos a explicarle a todos estos pacientes o posibles pacientes que nos están escuchando en qué consiste el sistema endocrino. Pues mire, el sistema endocrino es uno que consta de alrededor de 8 glándulas que están alrededor de todo el cuerpo, ¿verdad? Estas glándulas son las que se encargan de producir las hormonas que pasan al torrente sanguíneo para ir a cada uno de los órganos a ejercer su función. Entre ellos está controlar el metabolismo, asegurarse de los balances electrolíticos, balance en las presiones, entre muchos otros, ¿verdad? El sistema endocrino es uno hermoso, yo digo que es uno maravilloso, porque es uno de los pocos sistemas en el cuerpo del ser humano que tiene la capacidad de autorregularse. O sea, que el sistema por sí solo se asegura de mantener un balance hormonal para que todas las funciones del cuerpo estén en una homeostasis, ¿verdad?, o en un balance perfecto y surjan adecuadamente, como mencioné, el metabolismo, el balance electrolítico, las presiones, entre otros. Ayudan a dar un equilibrio. Un equilibrio perfecto, ¿verdad? Es que yo le menciono cuando le llamo. En esto de las enfermedades endocrinas y el sistema endocrino, ¿por qué pueden ocurrir desbalances hormonales? Mire, hay muchas causas, ¿verdad? Entre ellas hay causas genéticas hereditarias, donde se producen unos anticuerpos que pueden alterar la funcionalidad de la glándula, ¿verdad? No permite que la glándula produzca la hormona adecuadamente o que se pegan a los receptores donde se supone que esas hormonas vayan a hacer su trabajo, ¿verdad? Y no permiten que esa hormona actúe adecuadamente en ese órgano, ¿verdad? Otras de las causas puede ser el exceso de consumo de suplementos, ¿verdad? Suplementos que tengan hormonas. Es bien importante, ¿verdad?, que nosotros utilicemos dosis adecuadas porque un exceso también puede corromper, ¿verdad?, o interferir con ese balance natural que el cuerpo ya tiene de autorregulación. Claro, eso puede ocurrir cuando nos automedicamos con estas cositas naturales, ¿no? Lamentablemente puede ocurrir, ¿verdad?, cuando utilizamos hormonas naturales, si tomamos yodo en exceso que no necesitamos, ¿verdad? Algunas vitaminas y suplementos pueden interferir, como es la biotina, con el laboratorio, por ejemplo, para hacerse las pruebas de tiroides. O sea que tenemos que tener mucho cuidado porque no porque todas las cosas sean naturales nos benefician, ¿verdad? Siempre es importante utilizarlas adecuadamente, ¿verdad? Y consultar con nuestros médicos que estemos utilizando las dosis correctas porque podrían interferir. Igual que otros medicamentos, como lo son los esteroides, ¿verdad? Los corticosteroides, la cortisona, puede interferir también con la producción adecuada del cortisol porque podría causar un exceso y entonces podría ser disruptiva o detener ese balance que tiene la pituitaria con las glándulas adrenales de estimulación y entonces la glándula adrenal se puede atrofiar con el tiempo. Así que el exceso del uso de esteroides, ¿verdad?, es bien importante evitarlo y estar seguros que sean medicamentos prescritos por nuestros médicos y que los estemos utilizando de las maneras adecuadas para evitar, ¿verdad?, nosotros corromper esa regulación natural que tiene nuestro cuerpo en lo que son las hormonas. También puede ocurrir un fallo del sistema de retroalimentación. ¿Cómo es que se da esto? De acuerdo, esa sería, ¿verdad?, una interrupción. El sistema de retroalimentación es la capacidad que tienen esas glándulas de autorregularse. O sea, que produce la hormona, por ejemplo, a nivel de la pituitaria, se produce el ACTH o la hormona adenocorticotropin hormone, ¿verdad?, que esa hormona va y estimula, o la cortitropina en español, ¿verdad?, estimula lo que es la glándula adrenal para producir cortisol. Pero ¿qué sucede? Que en la sangre, la pituitaria y el hipotálamo tienen la capacidad de ver cuánto cortisol hay en la sangre para entonces determinar cuánto tiene que producir de ACTH para regularse. O sea que
Si yo tengo un cortisol bajito, pues la pituitaria lo va a identificar y va a comenzar a producir más ACTH para estimular más la glándula y llevarnos a ese nivel perfecto que necesita nuestro organismo. O sea que si nosotros no nos sobremedicamos, utilizamos un esteroide en exceso, pues es una de las causas, ¿verdad? Que va a causar un exceso en sangre y la pituitaria va a pensar que tenemos esa hormona de más, va a dejar de estimular la adrenal y va a causar entonces que esa adrenal con el tiempo se pueda atrofiar y no pueda producir el cortisol adecuadamente cuando ya no utilicemos ese esteroide que estuvimos utilizando. ¿Cuáles son estos diferentes tipos de trastornos endocrinos que puede enfrentar un paciente? Mire, ahí comenzando desde la pituitaria, ¿verdad? Arriba en el cerebro puede haber hipopituitarismo o gigantismo acromegalia por exceso, ¿verdad? De las hormonas que produce la pituitaria. Puede haber hiper o hipotiroidismo, en el caso del tiroides, ¿verdad? Que puede haber una disfunción en la glándula. Puede ocurrir hiperparatiroidismo o hipoparatiroidismo, ¿verdad? Que son unas glandulitas, 4 glandulitas pequeñas que están detrás del tiroides, que se encargan de mantener el balance del calcio a nivel de la sangre. Puede haber problemas de hiperaldosteronismo, que es un exceso, ¿verdad? De la producción de aldosterona en el cuerpo, que produce hipertensión y disminución en los niveles de potasio. Insuficiencia adrenal también puede ocurrir, lo que conocemos como Addison's disease, que es cuando las adrenales pierden la capacidad de producir suficiente cortisol, ¿verdad? Para mantener el balance de esteroides en el cuerpo. Entre PCOS, ¿verdad? Porque los ovarios también, en un exceso de producción de estrógeno, pues definitivamente también, ¿verdad? Se conoce como síndrome de ovarios poliquísticos, ¿verdad? Okay. Que es un exceso de estrógeno, que también es otra de las condiciones endocrinas que vemos bastante común. La diabetes, no podemos olvidarnos de la diabetes, ¿verdad? El páncreas sigue siendo parte, ¿verdad? De estas condiciones endocrinas también. Así que hay un sinnúmero de estas, ¿verdad? Un sinnúmero de condiciones que pueden afectar a nuestros pacientes y tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Y diagnosticarlas. Doctor, sé que ha hecho, ¿verdad? Ha podido explicar un poquito cada uno de estos trastornos endocrinos, pero vamos a ser un poco más explicativos con los pacientes. ¿Y qué es el hiperaldosteronismo? Mire, el hiperaldosteronismo es una condición que ocurre en las adrenales o las glándulas suprarrenales, ¿verdad? Que es un exceso en la producción de aldosterona. Esto ocurre usualmente la causa más común que vemos en nuestros pacientes es por nódulos, ¿verdad? Por unos nodulitos que son funcionales aparte a la funcionalidad de la glándula, o sea que producen hormonas en adición a lo que produce la glándula per se. Esto puede ocurrir en una de las glándulas, puede ser en ambas glándulas, ¿verdad? Puede ser bilateral. Y lo que hace es que causa un exceso de aldosterona, lo que promueve que haya, ¿verdad?, una disregulación del sodio en la sangre y una disminución del potasio a nivel de la sangre, ¿verdad? Así que esa es la causa más común de esto. ¿Qué puede provocar que tenga demasiada aldosterona una persona, ya que me ha dicho que causaría un desbalance en el potasio y el sodio? Los síntomas más comunes es una hipertensión severa. Muchos de nuestros pacientes lo diagnosticamos porque llevan unos años. Lamentablemente esta condición usualmente la diagnosticamos un poco tarde. Muchas veces esos pacientes pasan mucho tiempo tratándose con otros antihipertensivos, con medicamentos para la presión. Y cuando hacemos el diagnóstico ya llevan unos años que están teniendo esa condición de hiperaldosteronismo. O sea que usualmente, ¿verdad? Los niveles de aldosterona se elevan las presiones arteriales y usualmente son presiones que tenemos a los pacientes utilizando 3 o más medicamentos, entre ellos un diurético, ¿verdad? Para poder controlar esas presiones. Pueden causar una hipocalemia severa, o sea que los niveles de potasio pueden bajar drásticamente, causar parálisis en los músculos, distonía, ¿verdad? Dolores severos y cramps o calambres severos en los brazos. Y Dios no lo quiera, a largo plazo, si no se trata adecuadamente, puede producir arritmia, puede producir problemas del músculo cardíaco, ¿verdad? Y hasta la muerte en el peor de los casos. Y una vez detectado que tiene estos excesos, no podemos regresar hacia atrás y dejar de utilizar estos medicamentos que se utilizan, ¿verdad? Que te receta el cardiólogo, o sí podríamos regresar.
Cuando ahí entramos un poco en lo que es el tratamiento de la condición, ¿verdad? Entonces, ahí, dependiendo de cuál es la causa, es el tratamiento que vamos a realizar. Si es la causa más común, que es por un adenoma o un hiperaldosteronismo primario, pues podríamos utilizar la aldactona, que es un bloqueador, ¿verdad?, de aldosterona, que es un medicamento antihipertensivo, y usualmente lo utilizamos en altas dosis, más de usualmente 100 miligramos diarios es lo que necesita el paciente. Y sí, en efecto, podríamos ir disminuyendo los otros antihipertensivos una vez vaya regulándose esos niveles de aldosterona en la sangre. También podría ser cirugía, ¿verdad? Si el problema es en un nódulo en específico y se identifica que ese nódulo es el que está produciendo ese exceso, pues en muchos pacientes realizamos eventualmente, y más en pacientes jóvenes, ¿verdad? Realizamos una cirugía para extraer esa glándula adrenal, y usualmente la otra glándula tiende a asumir el rol, ¿verdad?, de ambas y mantener los niveles estables. Hablemos también sobre la insuficiencia suprarrenal, que es uno de estos trastornos. La insuficiencia suprarrenal es exactamente lo contrario, ¿verdad? Es cuando esa adrenal no produce la hormona suficiente, y principalmente lo que son los esteroides, el cortisol, ¿verdad? A nivel de la adrenal. Y eso entonces pues nos causa mucha fatiga, mucho cansancio, las presiones arteriales disminuyen, hay una disminución en la presión arterial, y Dios no lo quiera, ¿verdad? Muchos de esos pacientes, si no se manejan y se atienden a tiempo también, ¿verdad?, podría causar un problema de hipotensión severa y llevarnos hasta la muerte. La osteoporosis que tanto, ¿verdad? La escuchamos sobre todo en mujeres mayores de 60, 65 años, en hombres también se puede presentar. De acuerdo, esa es otra de las condiciones, ¿verdad?, hormonales que pueden ocurrir. Lo vemos también asociado al hiperparatiroidismo que le mencioné, ¿verdad? Cuando hay un exceso en la producción de la hormona paratiroidea que aumenta los niveles de calcio. La osteoporosis es más una degeneración del hueso, principalmente los huesos mayores en la columna, la cadera, y esto ocurre mucho, ¿verdad?, también cuando disminuyen los niveles de estrógeno, casi siempre lo vemos bien común en la posmenopausia, ¿verdad? Y en los hombres ya después de la andropausia, ya después de mayor de los 50 años, usualmente comenzamos a ver esta demineralización del hueso, ¿verdad? Que no es otra cosa que un desgaste, ¿verdad?, de esa masa ósea. ¿Verdad?, y puede promover o aumentar el riesgo de fracturas, así que es sumamente importante, ¿verdad?, porque ese desgaste puede aumentar el riesgo que si sufrimos una caída ya como de 65 años, ¿verdad?, por ejemplo, pues podemos fracturarnos más fácilmente, y se ha visto que lamentablemente eso aumenta la mortalidad de nuestros pacientitos, ¿verdad? Y las hospitalizaciones prolongadas son bien altas relacionadas a complicaciones de esa fractura. ¿Qué síntomas pudieran estar presentando un paciente que puede estar padeciendo alguno de estos trastornos que hemos mencionado? Hay múltiples síntomas, ¿verdad? El cansancio o la fatiga es algo bien común. En el caso del tiroides, la pérdida del cabello, el aumento de peso en hipotiroidismo, o la pérdida de peso en el caso de hipertiroidismo y condiciones de las glándulas adrenales. Cambios en la presión arterial, ¿verdad? Hipotensión, con eso pues mareo. Lo que son ¿verdad? Podemos también tener calambres, como mencioné anteriormente, palpitaciones, cambios en el ritmo cardiovascular, entre algunos otros, ¿verdad? Pero esos son los más comunes que vemos en nuestra población. Doctor, ¿cuáles son los riesgos asociados con el trastorno endocrino? Pues los riesgos más comunes son cardiovasculares, ¿verdad? Lamentablemente puede causar arritmias cardíacas, puede causar daño del músculo del corazón, ¿verdad? Miopatías, daños al músculo del cuerpo en general. Y ese daño al músculo del corazón puede causar insuficiencia cardíaca, como el caso de hipotiroidismo. Pacientes con hipotiroidismo por muchos años en descontrol puede causar insuficiencia cardiovascular, ¿verdad? Insuficiencia cardíaca. En adición a eso, Dios no lo quiera, en algunos pacientes puede causar trastornos neurológicos, puede llevarlos a coma, ¿verdad? Como en el caso de pacientes con problemas de las adrenales severos, o pacientes con problemas del hiperparatiroidismo severos o hipoparatiroidismo severos, ¿verdad? Que tienen un desbalance de los electrolitos, como el calcio y el sodio, demasiado drásticos, igual el potasio, ¿verdad? Podrían llevar a arritmias y a problemas neurológicos como coma, y Dios no lo quiera, hasta la muerte, ¿verdad?, en algunos de los pacientes.
Hablemos un poco sobre el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Uno pudiera pensar que es ¿verdad? Que son estos tipos de trastornos, pero pudieran ser más comunes de lo que uno piensa. Yo creo que todos en nuestra familia tenemos a alguien que tiene hipotiroidismo o que tiene hipertiroidismo. Vamos a empezar a comenzar con el hipotiroidismo. ¿Qué es lo que suele pasar con un paciente que tiene esta condición? Pues mire, sí, lamentablemente, como muy bien dice, son mucho más comunes de lo que pensamos, ¿verdad? Y esto porque tiene mucho que ver con la herencia, por Estamos ejemplo, lo que predispuestos. estamos predispuestos, lo que es Hashimoto, ¿verdad? Es una condición de unos anticuerpos que se heredan, ¿no? Quizás no de generación en generación, pero sí es bastante seguido, ¿verdad? O es bastante continuo esa herencia, usualmente abuelos y nietos, ¿verdad? Algunos padres y hijos, se ha visto en múltiples generaciones. Y esta condición, pues, esos anticuerpos atacan la glándula y eventualmente la dañan, ¿verdad? Y podemos comenzar a tener pérdida del cabello, aumento de peso, mucho cansancio, problemas en el sueño, ¿verdad? Que nos afectan. Pero yo digo que un punto bien clave es el cambio en peso, porque cansancio, caída del cabello, nos pueden pasar por muchas cosas, ¿verdad? Así que esos cambios específicos, como los cambios drásticos, estamos hablando de alrededor de 10 libras en un mes en aumento de peso en el caso del hipotiroidismo, ¿verdad? O una disminución de alrededor de 10 libras en un mes en el caso del hipertiroidismo, que lo que hace que esa es una condición donde todo el metabolismo se acelera, ¿verdad? Y hay cambios de disminución de peso, palpitaciones, temblores en las manos, un tipo de ansiedad, ¿verdad? Insomnio. Y esa condición, pues, tenemos que discernir entre una y la otra, pero teniendo en cuenta que hay tantas condiciones que pueden presentar síntomas similares, el peso es un punto clave para nosotros hacer un diagnóstico. Y por supuesto, hacerle las pruebas del tiroides, ¿verdad? Hacerle su TSH, su T4 libre, su hormona de tiroxina libre, y T3, ¿verdad? Total, para poder identificar si en efecto este paciente tiene una deficiencia de la hormona o un exceso, ¿verdad? Y es bien importante correlacionar el TSH con ese T4 libre para poder estipular si es real o no, porque hay muchas cosas o productos que pueden interferir con el TSH, como la biotina que mencioné anteriormente, y darnos lo que es un hipotiroidismo eutiroideo, ¿verdad? O subclínico, un hipotiroidismo subclínico, ¿verdad? Que es un paciente que tiene los niveles alterados, pero no necesariamente tiene la condición. O sea que es bien importante, ¿verdad?, tener en cuenta los síntomas. Yo utilizo mucho el cambio en peso, ¿verdad? Y los hallazgos en laboratorio de cómo está esa función en sangre. Para ambos de estos trastornos hay tratamiento. De acuerdo, gracias a Dios tenemos tratamientos. No tenemos, lamentablemente, al día de hoy un tratamiento que cure la condición, pero sí tratamientos que la estabilizan, ¿verdad? En el hipotiroidismo, pues reemplazamos la hormona, utilizamos levotiroxina, ¿verdad? Para reemplazar los niveles hormonales y devolver ese balance, ¿verdad? Que el cuerpo no está pudiendo tener en su autorregulación, que hemos hablado ya desde el inicio de la conversación. Y entonces en lo que es el hipertiroidismo tenemos varias modalidades de tratamiento. Tenemos también unos medicamentos que bloquean la producción de la hormona para también devolver esa estabilidad. Tenemos la opción de utilizar radioyodo, ¿verdad? O quemar la glándula. Usualmente lo utilizamos más en pacientes que tienen nódulos, ¿verdad? En el tiroides que son hiperreactivos, o pacientes que no responden al medicamento oral o que tienen alguna contraindicación para el mismo, o que tienen algún hipertiroidismo muy severo, ¿verdad? Pues algunos utilizamos este radioyodo porque muchos de ellos, ¿verdad?, podrían desarrollar hasta un 65% hipotiroidismo después del tratamiento, ¿verdad? Entonces cambiaríamos el hipertiroidismo por un hipotiroidismo en ese caso. Y en los casos más extremos y severos podríamos utilizar cirugía, ¿verdad?, y extirpar la glándula para que entonces no esté ese exceso hormonal en el cuerpo. Esto teniendo en cuenta que el hipertiroidismo es más peligroso, ¿verdad? El hipertiroidismo puede producir arritmias cardíacas, palpitaciones y complicaciones mucho más severas, y que el hipotiroidismo, pues tenemos el reemplazo hormonal que podemos entonces, ¿verdad?, mantener los niveles de una manera más adecuada. Otro de los trastornos es la diabetes, es bastante común en Puerto Rico, la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Hemos visto que estos números han crecido también con este trastorno. ¿Cómo lo tratamos desde un endocrinólogo?
Pues mire, la diabetes, sí, lamentablemente ya hoy día se Ujú, estima que en Puerto Rico habemos alrededor de 600.000 pacientes con diabetes, ¿verdad? Esto es alarmante. ujú. Muchos de esto viene por varios factores. Uno de ellos es pues, la herencia también, ¿verdad? El factor genético hereditario es importante en nuestra población. El factor de ser hispano, ya la etnicidad, ¿verdad? Ya es un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes, así que ya con ser hispanos también tenemos un mayor riesgo. Y la cultura, la dieta, ¿verdad? Que nosotros tenemos acá en Puerto Rico, el consumo alto en carbohidratos, pues lamentablemente es contraproducente, ¿verdad? Para nuestra salud y el sedentarismo, ¿verdad? Que no hacemos suficiente ejercicio. Así que para prevenir la diabetes es sumamente importante, ¿verdad? Controlar lo que nos comemos, tratar de modificar, ¿verdad? Las porciones de lo que nos comemos, particularmente los carbohidratos y las cosas altas en glucosa o en azúcar, ¿verdad? Y el tratar de integrar ejercicio en nuestro patrón diario, ¿verdad? En nuestro estilo de vida, ¿verdad? Tratar de integrar ejercicio al menos 150 minutos a la semana, ¿verdad? No tiene que ser para ser atletas ni una hora diaria, Ajá, ¿verdad? Pero con 25 son minutos que integremos diarios, pues serían buenos, son buenos para nosotros mantener, ¿verdad? Ese estado de salud saludable y poder prevenir diabetes según los estudios. antes siempre hablamos en otros programas, lo hemos mencionado, la alimentación y el ejercicio. Salir a De acuerdo. caminar 25 minutos, hacer intervalos por 25 minutos, pues siempre puede ayudar. Quizás Definitivamente. haya pacientes que no puedan hacer tanto ese tipo de ejercicios, pero con una caminata. Sí, y ejercicio, lo importante es que sea un ejercicio constante y que sude, ¿verdad? Y que el ritmo del corazón se acelere, que se haga un esfuerzo. Puede ser de upper extremity, puede ser ejercicios con las extremidades superiores, ¿verdad? No necesariamente tiene que caminar el paciente, se pueden integrar distintas modalidades de ejercicio. Lo importante es que haya un aumento, ¿verdad? En el ritmo cardíaco, que en el gasto calórico ¿verdad? Y así va a ser producente para nuestros pacientes. ¿Qué tratamientos hay para estos pacientes que puedan presentar algunos de estos trastornos que hemos mencionado? Pues mire, tenemos múltiples alternativas, como mencioné los medicamentos, ¿verdad? Definitivamente tenemos oportunidad de medicamentos para cada una de estas condiciones, según la etiología, ¿verdad? O la causa de cada una de ellas. Por ejemplo, como hablamos de la aldactona en el hiperaldosteronismo, el levotiroxina en las condiciones del tiroides, ¿verdad? Lo otro sería la cirugía, y particularmente más en pacientes que la causa de estos trastornos endocrinos sean por nódulos o por tumores benignos o malignos, ¿verdad? Porque algunos de ellos lamentablemente pueden ser malignos también. Hay algunas radioterapias y quimioterapias como también que podrían, ¿verdad?, ser necesarias en algunos de estas condiciones como para el tratamiento de algunas más severas. Y otra de las más importantes es evitar, ¿verdad?, el exceso o el consumo inadecuado de los suplementos o de estas hormonas, ¿verdad?, que en vez de ayudarnos están siendo contraproducentes, ¿verdad? Ahí podemos poner un ejemplo de lo que son los esteroides que ya mencionamos, ¿verdad? Un ejemplo de lo que son la, el yodo, ¿verdad? En particular, consumir un exceso de yodo puede promover un hipertiroidismo, ¿verdad? Y por el contrario, hay naciones subdesarrolladas que no consumen suficiente yodo en su dieta y esa es la causa principal en esas naciones de hipotiroidismo. Así que es importante nosotros mantener un balance, ¿verdad? Nosotros recordar que el cuerpo ya es un mecanismo perfecto que trata de mantener un balance en su organismo y que nosotros no debemos de añadir cosas adicionales en exceso porque podemos dañar, ¿verdad?, ese mecanismo perfecto. Hablamos de cirugía, doctor. ¿Qué tipos de cirugía existen para tratar algunos de estos trastornos? Pues actualmente tenemos varias modalidades, depende de la condición, ¿verdad? Si es un problema del tiroides, ¿verdad? Un cáncer de tiroides, unos nódulos de tiroides o un hipertiroidismo severo, pues la tiroidectomía o lobectomía, ¿verdad? En el caso de que sea un nódulo de un solo lado, un solo lóbulo del tiroides, se pueden hacer una cirugía, unas adrenalectomías, ¿verdad? Usualmente si la causa del hiperaldosteronismo es un nódulo en una de las adrenales, pues se hace unilateral. Si es en ambas adrenales, pues se podría hacer bilateral, ¿verdad? Aunque habría después que reemplazar esas hormonas que van a quedar deficientes.
Tenemos cirugías de la pituitaria, ¿verdad? Depende de si hay nodulitos que producen prolactina, que no responden a tratamiento, ¿verdad? Y que es un nódulo demasiado grande que ya está obstruyendo la visión porque pincha el quiasma óptico, pues habría que hacer cirugías de esa glándula, particularmente del área donde esté el nódulo. Cirugías hoy día también ya se están realizando cirugías de páncreas, cirugías de los testículos, de todas las, ¿verdad? Cada una, depende de cuál sea la causa del trastorno endocrino, pues tenemos distintas modalidades de cirugía para cada una de ellas. Hablamos ahorita de varios trastornos y creo que se nos quedó uno que podemos mencionar y es el gigantismo. Yo nunca había escuchado este tipo de trastorno y creo que si lo había escuchado en menores, en casos pediátricos, pero parece que también suele suceder en adultos. Sí, usualmente cuando hablamos de la acromegalia o el gigantismo, ¿verdad? Es un exceso a nivel de la pituitaria. La pituitaria es la glándula que está en el cerebro, casi en el mismo medio del cerebro, debajo del quiasma óptico, que es la que se encarga de regular todas las hormonas. Y una de las hormonas que ella produce es la hormona de crecimiento, el growth hormone, ¿verdad? Y si hay, la causa más común son nódulos o tumores, ¿verdad? En esa glándula productora de hormona en exceso. O sea, que en adición a lo que produce la pituitaria de growth hormone, pues ese nodulito produce hormona adicional. Y eso causa un exceso de hormona de crecimiento y hace que los pacientes, ¿verdad? Pues tengan las fascias más pronunciadas, más prolongadas, sean mucho más altos, ¿verdad? Porque se tardan más en cerrar esas epífisis de los huesos, ¿verdad? Y entonces usualmente se diagnostica bastante joven en los niños, ¿verdad? Usualmente se diagnostica bastante joven, pero hay casos que no se diagnostican hasta ya muy adultos, ¿verdad? Y quizás podemos recordar personajes como el gigante de Carolina, ¿verdad? Por ejemplo, que fue un pacientito, ¿verdad? Que tenía esta condición, este exceso hormonal, y por eso pues sus fascias pronunciadas y su tamaño. Así que es una de las condiciones endocrinas que pueden ocurrir. Rapidito, doctor, ¿alguna recomendación a los pacientes? La recomendación más importante para todos nuestros pacientes es siempre que visiten a su médico, ¿verdad? Que se hagan los estudios a tiempo, que si presentan algún síntoma de los que hemos mencionado anteriormente, se lo dejen saber a su médico, ¿verdad? Le notifiquen de inmediato, si notan que las presiones están muy bajitas, si notan cambios en el peso drástico. Es sumamente importante esa comunicación con su médico para que ellos tengan en cuenta, ¿verdad? Que estas condiciones endocrinas y las monitoreen a tiempo, ¿verdad? En adición, evitar los excesos, como hablamos, ¿verdad? Tratar de evitar el consumo de suplementos en exceso, el consumo de hormonas que no estén, ¿verdad? Prescritas o reguladas por un especialista, para asegurarnos, ¿verdad? De no dañar el sistema endocrino tan maravilloso que se autorregula usualmente. Muchísimas gracias, doctor. Siempre a la orden, un placer poder estar con ustedes, ¿verdad? Y llevar la información de nuevo a nuestra población de pacientes. Y recuerden que este espacio Hablemos de Salud ha llegado a ustedes gracias a MMM Multiclínicas. Para coordinar citas puede llamar al 787-522-2482 de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde. Tienen una cita conmigo el próximo martes en Hablemos de Salud. Buenas tardes.